Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras maldades e iniquidades que éramos enemigos tuyos, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo, pero tú tuviste misericordia de nosotros y por tu gran amor, el eterno juicio que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesucristo, y con la preciosa sangre que derramó en la cruz limpiaste nuestros pecados eternamente, y nos hiciste comprender esa gran gracia, y nos hiciste recibir la salvación. Esta gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Señor, ahora el resto de nuestras vidas, nosotros que hemos sido comprados con tu sangre, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo es tuyo, Señor. Ahora el resto de nuestras vidas, para que solo podamos perseguir viviendo para tu santidad, para tu voluntad. Señor, te pedimos de que a través de la palabra y del Espíritu Santo y de tu amor y con tu poder, Señor, nos sustentes y que nos guíes. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, Señor, sabemos de que proteges y guardas a cada una de ellas. Todos los hermanos y hermanas que están en medio de esas iglesias, Señor, te pedimos de que les des palabra, poder y que los renueves con el poder del Espíritu Santo y que puedan predicar el Evangelio con más fuerza y con más fervor, Señor, que a pesar de las dificultades confíen más en tu poder, Señor. Te pedimos de que obres en medio de ellos también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir sirviéndote y que puedan vivir predicando tu Evangelio y que puedan obedecer tu palabra, Señor, con más fuerza en esta hora. La palabra, Señor, que nos quieres dar, tu santa voluntad. ¿Cómo debemos vivir? Señor, te pedimos de que nos enseñes y que nos hagas comprender. Y que a través de tu gracia y el Espíritu Santo, Señor, nos llenes aún más. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Del versículo 22 al 23. Vamos a leer juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí. La pandemia del coronavirus está durando más de lo esperado y a todo el mundo esto les cansa, y los cristianos también estamos muy tristes y cansados porque tenemos muchas limitaciones en el hecho de hacer nuestra vida en fe. Pero la gente es débil, pero los cristianos son fuertes, ¿verdad? No importa qué tribulación, sufrimiento o pruebas y dificultades físicas que nos enfrentemos, nosotros creemos que el Señor está con nosotros y creemos también que el Espíritu Santo está también con nosotros según las promesas que Dios nos dijo. Por lo que nuestros corazones no deben debilitarse ni una pizca, y no podemos tampoco retroceder.
No importa qué dificultades nos enfrentemos, nosotros no debemos desanimarnos y tenemos que ser más valientes. Sabemos que esta epidemia del coronavirus es una pandemia, es una epidemia y es un desastre también, pero aún así, debido a que el Señor nos protege en medio de estos desastres, por supuesto, nosotros debemos observar estrictamente lo que hemos estipulado. Sin embargo, nuestro corazón tiene que permanecer inmutable y pensamos que debemos hacer lo mejor, ¿no? Con valentía, los cristianos. Debido a que nosotros vivimos en el mundo, no podemos tampoco vivir violando las leyes del mundo. Porque nosotros, sin ningún tipo de cambio, debemos de permanecer en el Señor, tenemos que servir al Señor, obedecer su palabra y predicar fervientemente el Evangelio. Si tenemos ese corazón, el Señor nos ayudará, por lo que no se preocupen demasiado, hermanos. Los domingos por la mañana continuamos aprendiendo la palabra bajo el título de Sed llenos del Espíritu. Nosotros tenemos que llevar una vida cristiana normal. ¿Pero por qué se dice normal? Porque hay personas que no viven una vida cristiana normal, ¿no? Como está escrito en la Biblia, hay personas que son salvas pero aún permanecen en la carne. En cuanto a la fe, son personas inmaduras, al igual que los niños son inmaduros. No sabe lo que es correcto, no sabe lo que es incorrecto, no sabe diferenciarlo, quiere hacer las cosas que él quiere. Eso es ser inmaduro. Incluso los cristianos han recibido la salvación, pero no ha crecido su fe. Es porque permanecen aún en la carne. Sin pensar profundamente en lo que significa vivir según el Espíritu, y como no quieren tampoco andar según el Espíritu, por esa razón siguen viviendo en la carne. Si un niño no está creciendo correctamente, toda la familia estará muy preocupada, sobre todo los padres. En la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si nosotros hacemos algo mal, el Espíritu Santo se entristece. Y la razón por la que nosotros hacemos algo mal es porque nuestra fe aún no ha crecido lo suficiente. Si no crece, el cuerpo, la carne, que es instintiva, es más fuerte. Entonces, no pueden escapar del poder de la carne. Y por eso, los cristianos deben aprender cómo es una vida cristiana normal. Está detallado en la Biblia. Una vida cristiana normal, en una palabra, es una vida llena del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Incluso aquellos que han recibido la salvación se dejan llevar por las vanidades de este mundo. Entonces son personas como si estuviesen embriagados, ¿no? Es decir, no viven bien. Están viviendo mal. Ni se dan cuenta, no se dan la vuelta y simplemente vive así. Y eso está terriblemente mal. Los cristianos ahora se han convertido en hijos de Dios, tienen la esperanza eterna, tienen un propósito claro para vivir, sus valores han cambiado, tienen al Señor como tenemos al Señor con nosotros y tenemos también la guía del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender más sobre qué significa esto, qué hace el Espíritu Santo. No es solo mi conveniencia, sino que la vida
de la fe no solo se logra a través de la propia voluntad, celo y esfuerzo, sino a través del poder del Espíritu Santo, por lo que ser llenos del Espíritu Santo significa que tiene que estar poseído por el Espíritu Santo. Si estás poseído por el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como está escrito en Gálatas 5:16. Si vives en el poder del Espíritu, no vas a satisfagar los deseos de la carne y puedes hacer una vida que agrada a Dios. Por eso debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia habla de la vida cristiana normal de varias maneras, pero el contenido es vivir por el poder del Espíritu Santo, a través de la plenitud del Espíritu Santo. Solo cuando está lleno del Espíritu Santo, un cristiano podrá convertirse en un cristiano verdadero y normal. Tienen que tener esto muy en cuenta, ni exagerar tienen que hacer, ¿no? Ni exagerarlo. Así que hoy vamos a hablar sobre la vida llena del Espíritu Santo y también sobre los frutos del Espíritu Santo. Los manzanos producen manzanas. La vid produce uvas. Son frutos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si vivimos según el Espíritu Santo, entonces daremos frutos de acuerdo al Espíritu. Así que ahora tenemos que ir estudiando uno por uno. Echemos un vistazo primeramente a Colosenses capítulo 1 versículo 6. Colosenses capítulo 1 versículo 6 es un versículo que conocen bien, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta vosotros el Evangelio que comenzó desde Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Hay una historia del Espíritu Santo reviviendo a esas almas que estaban muertas, cambiando sus corazones, sus vidas, ¿no? A través de agua viva, ¿no? Eran personas sedientas, pero con el agua viva, ¿no? Ese Evangelio también nos ha llegado a nosotros, desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Nosotros estamos en el extremo oriental. Es la obra del Espíritu Santo que ha llegado hasta nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros no sabemos cuán maravillosa es la bendición de ser salvos. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En el Evangelio, el plan de Dios y la gracia abundante de Dios a través de Jesucristo está registrado. Entonces, existe el día en el que escuchas el Evangelio y realmente te das cuenta de la gracia de Dios. Hay cada persona que recibe la salvación tiene ese día, ¿no? Yo también tengo ese día. Feliz día, feliz día, feliz día el Señor cuando lavó todos mis pecados, ¿no? Este cuerpo que era humilde se ha convertido en una nueva criatura desde ese día en el que oísteis y conocisteis, ¿no? A partir de ese día ya todo es diferente. Desde el día en el que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Predicando el Evangelio en esta iglesia de Colosenses,
Y no solo se predicó activamente en este lugar, sino en varias regiones en ese momento, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio se está predicando a todas las personas del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se va predicando? Lleva fruto y crece. Donde hay vida, hay crecimiento. Y luego hay fruto. Donde quiera que se predique el Evangelio, nace una nueva vida y luego producen frutos para la gloria de Dios. Y lleva fruto y crece, la fe crece. Luego, la persona interior crece y este Evangelio continúa expandiéndose. Después de que la iglesia, ¿no? Bueno, después de que una persona es salva, no estoy solo, sino que hay otros miembros salvos, ¿no? Tengo que crecer con ellos en la fe y el Evangelio entonces se va expandiendo, predicándose a otras personas, ¿no? Y se va formando más vida. Así como Adán y Eva eran dos personas en el jardín del Edén, y ahora hay más de 7.500 millones de personas que viven ahora en esta tierra. La nueva vida nace donde quiera se predique el Evangelio. Y la nueva vida es el nacimiento de un Hijo de Dios y lleva fruto y crece también en vosotros. Crece y da fruto. Significa que tiene lugar tal historia de vida. La fe personal crece. Y la iglesia también crece. Y a medida que crecemos, el Evangelio se difunde activamente. Y en nuestra iglesia, yo cuando recibí la salvación estuve evangelizando durante mucho tiempo. Y han pasado 38 años desde que comenzó nuestra iglesia en el año 1983. Y ahora 38 años han pasado, ahora repartidos por todo el país y por todo el mundo se está predicando activamente. Al principio, en un distrito llamado Bang Bedong, cuando nos reunimos, éramos solo 30 personas, cuando comenzamos una nueva iglesia. El primer retiro de verano se reunieron unas 700 personas. Pero en unas pocas décadas se han producido muchos frutos, ¿no es así? Hay 221 iglesias en Corea y en 78 países 850 iglesias. Ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero hay muchas iglesias. Y seguramente el número de iglesias irá cambiando cada año. Y lleva fruto y crece también en vosotros. No solo se predica el Evangelio, sino que a medida que crece la fe de los creyentes nacidos de nuevo, se continúa predicando en otros lugares y alrededor del mundo, y donde quiera que el Evangelio se predique, la obra de Dios tiene lugar. ¿No es algo sorprendente, hermanos? Esta es la historia de la vida. Busquemos un momento Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahora, los cristianos salvos que caminan dignamente para andar dignamente el Señor, significa que tiene que caminar según la voluntad de Dios.
Ahora, no solo hemos sido salvos, sino que a medida que nuestra fe crece, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Para la gloria de Dios. Estas palabras son las que suceden cuando se lleva una vida cristiana normal. A medida, ¿no? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra fe crece gradualmente y a medida que caminamos dignamente en el Señor, daremos frutos para la gloria de Dios y nuestro conocimiento espiritual crece de manera gradual. Las personas mayores todas las dificultades de sus vidas que han atravesado, han aprendido su vida, ¿verdad? A esa persona se le considera una persona sabia, pero aquellos que no lo hacen, son cosas difíciles para ellos. Entonces, a medida que los cristianos crecen en su fe, llegan a conocer a Dios correctamente al hacer la voluntad de Dios, y realmente experimentan la santidad y la gloria de Dios, entonces conocen aún más a Dios, gradualmente. Es por eso que debemos seguir creciendo, como está escrito en 2 Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, yo quiero crecer hasta aquí. No, eso no es correcto. Tienes que crecer más para alcanzar a Cristo, ¿no? Y nosotros estamos muy lejos para alcanzar a Cristo. Por lo tanto, creces, das frutos, y cuanto más creces, pues más frutos darás, ¿no? Busquemos un momento Colosenses 2, versículos 9 y 10. Voy a leer. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en él se refiere a Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si vemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús vino a este mundo en forma de hombre, Dios estaba en él, y la gracia y la verdad de Dios fueron llenas en Jesús. Si vemos en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia, la plenitud de Jesucristo, nos es transferida cuando nosotros recibimos la salvación y estamos unidos en Cristo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que habita en el cuerpo de Jesús, y vosotros estáis completos en él. Cuando nosotros nos conectamos con Jesús, esa plenitud nos es dada a nosotros, y esa plenitud se tiene que llenar, tiene que sobreabundar. Jesús estaba lleno de gracia y de la verdad de Dios. Entonces, con solo abrir la boca, aparece la gracia de Dios, el amor de Dios y la verdad de Dios. Algunas personas simplemente están llenas de ira en cuanto abren su boca. Salen malas palabras, salen palabras duras, porque su interior está podrido, ¿no? Pero
ahora te vas transformando. Y que eso es normal, significa que es normal y que vosotros estéis completos en Él. ¿Qué significa decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? La vida de Jesús está ahora en nosotros. El corazón de Jesús nos ha sido dado a nosotros y la plenitud de toda la divinidad de Dios en Jesús está entre nosotros. Eso es normal. Entonces, si estamos en Cristo, esa plenitud también debe estar en nosotros. Entonces, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nosotros debemos continuar siendo abastecidos de la plenitud. La plenitud no termina una vez que la recibes. Cuando tu smartphone, ¿no?, tiene un funcionamiento normal, pues funciona correctamente, ¿verdad? Pero luego su batería se va gradualmente cortando y se corta. Y entonces tienes que volver a cargarlo. Los coches, también tienes que seguir repostando gasolina. No termina con estar lleno del Espíritu Santo una vez, sino que otra y otra vez, continuando. Todos los días, gracia sobre gracia. Y en San Juan 10:10, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Debes continuar recibiendo la vida del Señor en abundancia. Y necesitas eso. Porque sólo así podrás llevar una vida normal en la fe. Cuando una máquina lo conectas a un enchufe, a una corriente de electricidad, pues funciona, ¿verdad? Incluso una máquina enorme de una fábrica, con solo enchufarlo, acciona, ¿no? Pero si si lo quitas de la corriente, pues se apaga. Nosotros, al igual que esta máquina está conectada a la corriente, nosotros tenemos que estar conectados con el poder, con la gracia y la verdad, llenas de la divinidad de Dios. Y cuando estamos con Jesús conectados, realmente ese poder está en nosotros y la obra del Señor se realiza en nosotros. Así como el poder de Dios obra en Jesús, ese poder, como el Señor dijo, como Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores las hará, ¿no? Y si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como el Señor permanece en mí y si yo permanezco en el Señor, entonces, ¿dónde está el Señor? Está dentro de mí. Pienso, hablo, actúo, poco a poco, como el Señor. Eso es algo increíble. Esa es la vida cristiana. No debes pensar en esto como si fuese algo largo de tu alcance. Estas palabras nos son dichas a todos nosotros. ¿No es un milagro que un pecador que se está dirigiendo al infierno reciba la salvación? ¿Cómo? Personas como nosotros, que éramos pecadores, hemos recibido la salvación, ahora somos hijos de Dios y que tenemos por esperanza el eterno reino de los cielos. Eso es lo que ha hecho Dios, es un milagro, es el poder de Dios que nuestros corazones y nuestras vidas cambien, y también eso es un milagro. No es algo que podamos hacerlo nosotros con nuestra propia cuenta. Tenemos que esperar al milagro, con el poder de Dios. Echemos un vistazo, Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19. 18 y 19. Vamos a leer juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Comprender con todos los santos.
nosotros cuando recibimos la salvación individualmente, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a cada persona, pero después de recibir la salvación ya no estoy solo. Cuando una persona nace, está el padre, está la madre, el hermano mayor, la hermana mayor, el tito, la tita, sus propias familias, ¿verdad? Dentro de allí son amados, son cuidados y van prosperando. ¿Cómo? Nace un niño solo y crece solo. Es imposible. La palabra con todos los santos es que ahora nosotros estamos con todos los santos salvos. Nosotros, tan pronto que recibimos la salvación, Dios nos colocó en lo que nosotros llamamos la iglesia, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aunque nosotros nos hemos dado cuenta del amor de Dios, del amor de Cristo, solo nos hemos dado cuenta un poco. El niño sabe que su padre y su madre lo aman, pero ¿cuánto? Solo saben un poco, ¿verdad? Cuando son niños, cuando son pequeños. Entonces, cuando llega el día de la madre, el cielo es alto, pero yo tengo algo más alto que el cielo. El amor de una madre que me dio luz y me crió, ¿no? Y bueno, hay que poner también al padre, ¿no? Que si no se va a sentir triste. Más alto que el cielo, más ancho que el mar azul, es el amor de una madre. Cantar estas cosas las canta bien, ¿no? Pero no escucha bien a la madre, siempre está molestando, es porque no lo sabe bien correctamente. Más tarde, cuando se case su hijo y tenga hijos y los críe, entonces allí es cuando podrá conocer verdaderamente el amor de sus padres. Y conociendo el amor, ¿no lleva esto tiempo? Después de que fuimos salvos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento con todos los santos, ¿no? Que excede a todo conocimiento significa que desborda, que nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo. Cuanto más conoces el amor, más amas al Señor, más obedeces la palabra del Señor. Y como amo al Señor, puedes vivir por el Señor y puedes morir por el Señor y hacer cualquier cosa por el Señor. El amor de Dios nos salvó incondicionalmente, y en la medida que nosotros nos demos cuenta del amor del Señor, se construye gradualmente dentro de nosotros, amando plenamente al Señor, amando al Señor más que a nada de este mundo, y vivir para el Señor, ¿no? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que conozcáis cuál es la anchura del amor, ¿no? Cuán ancho es el amor, más ancho que el mar. La longitud, más alto que el cielo. La profundidad, más profundo que lo más profundo del mar. El amor de Dios es más grande, es más profundo. Ese amor vino aquí a este mundo. Es un amor eterno, un amor que ama a todas las personas del mundo. El amor de Dios que ha dejado ese lugar santo y glorioso y ha descendido a este mundo humilde, ¿no? Ese amor se va conociendo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la tierra, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Cada vez que te vas dando cuenta de ese amor, toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa plenitud, en otras palabras, significa estar lleno del amor de Dios por completo. Para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que estás lleno de la palabra de Dios. Estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Con ese corazón que vive solo para la gloria de Dios, con toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y por esa plenitud oró el apóstol Pablo, para que todos los santos sean llenos. Nosotros también debemos anhelarlo. Simplemente diciendo, bueno, yo he recibido la salvación y pues bueno, pues no, vivo así, he vivido hasta aquí, hasta este punto vivo y ya está. Eso no está correcto, no es correcto. Tienes que vivir una vida especial, debes estar lleno. Y esto, ser llenos, la plenitud, no es para personas especiales, pastores, misioneros o personas que hacen grandes obras, sino que para todos los cristianos deben estar llenos igualmente. Una familia debe estar lleno del Espíritu Santo para que la vida familiar sea correcta, ¿no? La madre tiene que estar lleno del Espíritu Santo, el padre tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque así también puedes guiar a tu hijo correctamente. Todo tiene que estar lleno. La plenitud no es especial. Es normal. Por eso, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, debes anhelar esa plenitud. La Biblia está diciendo, ¿no?, de que la vida cristiana normal se trata de vivir una vida plena. Si no llegas allí, si no llegas a ese punto, es algo anormal. Nosotros tenemos mucho que aprender. ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir la plenitud? Pues veamos un momento San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Jesús dijo, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Ahora, Dios es como el agricultor que cultiva las vides. Dios plantó una vid y cuando recibe la salvación, ese pámpano aparece y se adhiere a Jesús. El que permanece en mí y yo en él significa que el pámpano tiene que estar unido a la vid. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es el resultado final? Que da mucho fruto. El pámpano tiene que estar adherido, lo que es a la vid, para recibir la savia que brota desde la raíz, para dar fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tiene que dar mucho fruto. El fruto, si no madura adecuadamente y sale arrugado y se cae, eso no es correcto, ¿verdad? El agricultor esperará eso de la vid, esperará la deliciosa fruta. Entonces, en San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto.
Si das mucho fruto, entonces puedes glorificar al Padre. Es un fruto para la gloria del Padre. El que en mí no permanece, es decir, si el pámpano no está adherido a la vid, será echado fuera como pámpano y se secará, ¿no? Si un pámpano se separa de la vid, se seca rápidamente, ¿no? Y se muere, se arruga. No tiene fruto, no tiene nada. ¿Qué significa esto? Que los que son salvos se marchitarán, se secarán como un pámpano si no vive dentro del Señor. Será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. No significa que las personas salvas son echadas al infierno, ¿no? No se refiere a eso, sino como está escrito en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es algo vergonzoso, realmente. Lot y Abraham, cuando salieron de Ur de los Caldeos, cuando Abraham se fue, Lot lo siguió, pero más tarde Lot dejó a Abraham porque Sodoma y Gomorra lo vio con buenos ojos, y dejar a Abraham en ese momento era dejar a Dios. Y luego la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fue destruida con fuego y azufre, solo su vida sobrevivió, ¿no? Eso es una salvación vergonzosa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si hay personas que piensan, ¿no? Si yo recibo la salvación, pues ya está. ¿Por qué tengo que vivir más por el Señor? Entonces esa persona realmente tienes que ver si es de verdad salva o no, porque es que no puede tener esa mentalidad. Una vez que has recibido la salvación, ahora te has convertido en hijo de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Dios nos guiará por el resto de nuestras vidas, porque pronto entraremos en la gloria de Dios, ¿no? Pero nosotros no podemos vivir como vivíamos antes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos vivir por el Señor como si estuviese Dios delante de nosotros. ¿No es eso lo correcto? La diferencia que hay entre nosotros y los no salvos. No solo hay que diferenciarlo en que vayan a la iglesia o no, ¿no? Hay incluso personas no salvas que hacen una vida religiosa con más fervor. Nosotros tenemos que dar frutos para la gloria de Dios, como hemos visto en la Biblia. Busquemos un momento Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Al ser salvo por medio de Jesucristo y ser provisto de la vida abundante y el poder que hay en Jesús, llenos de los frutos de justicia. Significa obedecer la voluntad de Dios y vivir para la gloria de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios y para alabanza de Dios. Los padres se sienten honrados cuando los hijos que han criado llevan una vida normal, tienen una nueva vida y reciben elogios y respeto de las demás personas. Es así. ¡Wow! ¡Cuán buenas personas son los padres de ese hombre, ¿no? La madre que dio luz a esa persona tiene que ser una gran persona y maravillosa. El padre que ha criado a ese hombre tiene que ser maravilloso. El elogio, la honra, vuelve a los padres y es así.
nosotros, cuando estemos llenos de fruto de la justicia, nos convertimos en la gloria y alabanza de Dios. Puedes cantar alabanzas con la boca, te amo más que antes, pero su corazón no es así. Viva o muera, voy a morir por el Señor, pero realmente vive por Él mismo. En los íntegros es hermosa la alabanza. Pero una persona que canta y alaba al Señor, pero no vive correctamente, es una alabanza falsa. Cuando oras, pues sientas como que estás viviendo para el Señor de una manera grandiosa, pero no es así. Eso no puede ser así. Si vemos en Efesios 1, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Si eres músico, cuando ves la melodía, pues saldrá naturalmente, cuando miras la partitura. Cuando Dios ve nuestras vidas, las alabanzas de Dios deben de fluir en nuestras vidas, para ser fruto de justicia para la gloria de Dios, ¿no? Busquemos un momento, 2 Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro habló sobre las virtudes que los cristianos deben tener, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay que estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que crecemos diligentemente en el conocimiento de Cristo y Jesús, no solo crece en nuestra cabeza, por así decir, sino que en realidad aprendemos lo que es la obediencia, hermanos y hermanas. Puedes haber aprendido, ¿no? La Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y que hayas interpretado la Biblia por algunas personas famosas. Eso no significa que conoces la Biblia. Todo eso está muerto realmente. Una palabra por palabra en obediencia se aprende por experiencia. Y eso ustedes lo saben. Entonces, estar ociosos en el conocimiento de Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ir aprendiendo cada palabra uno por una, memorizándolo, y entonces cada vez se va llegando a conocer más a Cristo. De lo contrario, entonces eres un ocioso, eres un perezoso. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos convertirnos en pámpanos sin frutos. Dices que estás pegados a la vid, pero no produces frutos. Dices que estás pegado a un buen árbol, pero no tienes buenos frutos. Entonces dices tú, pero ¿esto qué es? ¿Qué árbol es ese? Qué raro, ¿no? Hermanos, por sus frutos los conoceréis. No sabes si una persona ha nacido de nuevo o no, cómo habla. Cuando escuchas su testimonio, pues puedes decir, parece que ha recibido la salvación. El resto tiene que ser probado a través de lo que dice esa persona, de lo que dijo esa persona, testificó esa persona.
por lo que no podemos convertirnos en personas sin fruto. Seamos en Efesios 3:16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Señor nos fortalece con el poder en el hombre interior por su espíritu. Él nos ilumina y nos cambia gradualmente nuestros corazones y nuestras vidas a través de la palabra, y luego nos fortalece con el poder de Dios. Nos fortalece. A medida que va creciendo, se vuelve más fuerte. Los niños pequeños no pueden hacer grandes cosas, y cuando ya sea mayor, pues puede ayudar a su padre y hacer grandes cosas. Tienes que ser fuerte. Incluso un león es un gran animal, ¿no? Pero cuando es un cachorro, este león, si viene una hiena, entonces lo puede matar si la madre no lo protege, ¿no? Pero cuando el león crece, cuando ya está grande, cuando es maduro, cualquier bestia que venga ante él no puede vencerle. Retroceden, ¿no? Si los cristianos somos débiles en la fe, somos inmaduros en la fe, no podemos vencer a la carne, no podremos vencer al mundo, no podremos vencer al diablo y seremos derrotados. Sin embargo, si crecemos en la fe, podremos vencer los deseos de la carne, podremos vencer los deseos del mundo, podremos vencer al diablo y nos convertiremos en vencedores. Nuestro cuerpo, cuando está débil, incluso un virus diminuto e invisible puede hacernos provocar la muerte. No importa cuánto coronavirus esté circulando, si estás sano, puede entrar y desaparece. ¿Ustedes saben la cantidad de gérmenes que entran y salen de nuestro cuerpo sin nosotros saberlo? Pero si estás sano, no te va a pasar nada. Pero si el cuerpo está débil, la enfermedad va y se queda en esa persona y se expande. Entonces, tienes que estar sano. Si el hombre interior está fortalecido, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, si no eres fuerte, no puedes hacer nada. Para hacer la obra de Dios, pues no tienes nada de fuerza. En cuanto le pides que haga un poco, dice, es difícil, no puedo. No puedo. Ahora, voy a hablarles sobre los frutos del Espíritu. Permítanme volver a Gálatas capítulo 5. Vamos a volver a buscarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el versículo anterior está escrito: y manifiestas son las obras de la carne. Habla de todos los pecados que surgen de los deseos de la carne. Y luego, en contraste con eso, habla de los frutos del Espíritu, ¿no? Los que viven según la carne dan frutos de la carne, en el cual se realizan las obras de la carne. Pero entonces nosotros, que tenemos la vida, hemos recibido la vida de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios, y si obra en nosotros, entonces cambia nuestros corazones, cambia nuestra vida y nos hace dar fruto del Espíritu. Entre los frutos del Espíritu, el primero es el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Si te preguntas cuál es la palabra más asombrosa de toda la Biblia,
es el amor de Dios. Si vemos en 1 Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. God is love. Dios no significa que Dios tiene mucho amor, sino que Dios es amor, que es la fuente del amor. El abundante amor de Dios brota como la agua viva. Y es la fuente de esa agua viva, es la fuente del amor. En Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si caminas por el Espíritu, no solo vas a no cumplir los deseos de la carne, sino que vas a cumplir los deseos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Al llevar el fruto del Espíritu Santo, nosotros somos glorificados ante Dios y nos vamos convirtiendo en cada vez personas más dignas para entrar en el reino de Dios. Antes de recibir la salvación era digno de ir al infierno, completamente. Era un pecador que no tenía más remedio que enfrentarme a la ira, el juicio y la destrucción eterna de Dios. Pero ahora, el Espíritu Santo, que cambia gradualmente nuestros corazones y nuestras vidas para hacernos cada vez más dignos, para convertirnos en personas más dignas para entrar en el reino de Dios y su gloria. ¿Sabe por qué el Señor nos permite el resto de nuestras vidas vivir más después de recibir la salvación? Hay varias razones, pero una de ellas es para glorificar a Dios y para ser calificados como una persona digna que va a entrar en el reino de Dios. Has nacido como hijo de un rey, pero ese hijo puede actuar como un mendigo. Tienes que mantener tu dignidad de príncipe, porque luego te puedes convertir en un rey. Tienes que recibir una educación. Nosotros, después de recibir la salvación, el Dios que creó los cielos y la tierra es mi Padre. Un ángel no puede ser hijo de Dios. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, dignos de entrar en esa gloria, el Espíritu Santo a nosotros nos nutre, nos educa y nos renueva cada día. Entonces, el fruto que se manifiesta por el don del Espíritu es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu nos hizo nacer de nuevo. Transforma nuestro corazón y nuestra vida, nuestro carácter. ¿No es así? Después de recibir la salvación, gradualmente nos cambia, nos guía a la personalidad de Cristo para que nos parezcamos cada vez más en Él, al carácter de Dios, a la personalidad de Cristo. Aquellos que viven de acuerdo con los deseos de la carne nunca podrán producir el fruto del Espíritu. No se puede producir fruto de la carne y fruto del Espíritu al mismo tiempo. El amor que habla aquí es completamente diferente al amor humano. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay varias palabras para amor en griego, para la palabra amor. Storge es el amor de una familia donde los padres aman a sus hijos y los niños aman a sus padres. Y luego el amor de un amigo se llama filia. Y luego el amor del sexo opuesto se llama eros. Y el amor de Dios se llama ágape. La palabra amor que se usa aquí es ágape. El amor ágape es completamente diferente al amor humano. Es un amor santo, es un amor perfecto, es un amor absoluto, es un amor incondicional y es un amor eterno. Es un amor especial, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos salvos por ese amor de Dios.
Seguimos en 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando nosotros estamos perdidos lejos de Dios, cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Porque si vemos en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. En Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán: mas del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué significa que morirás? ¿No? ¿Qué es lo que murió realmente si el cuerpo vivió intacto y murió en la vejez? Lo que murió allí fue el espíritu, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Pero ese ser viviente, ese espíritu viviente, murió. Es decir, morir significa que estaba roto la comunicación con Dios. No importa qué tan buena sea una máquina, tiene que estar conectada correctamente a la electricidad para que funcione correctamente. Pero si se corta la línea eléctrica, entonces se congela y se muere esa máquina. No sirve para nada. Las personas que fueron creadas a la imagen de Dios para todos sus santos propósitos, pero a todos al nacer de Adán, están muertos, ¿no? Sin embargo, Dios no abandonó al hombre. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, cuando nosotros estamos apartados de Dios y éramos enemigos de Dios por nuestras malas acciones, que desobedeciendo y nos estamos rebelando contra Dios, Dios en ese momento nos amó. Por eso, si vemos en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en ese momento vivíais según el espíritu del diablo, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Es rico en misericordia el amor de Dios, absolutamente. Ese hombre que ha matado a golpes a mis padres, pero yo tengo misericordia. No hay condiciones en la misericordia. Aunque el pueblo de Israel rechazó a Cristo y lo crucificó, Dios tuvo compasión de ellos y los amó, tuvo misericordia de ellos aún así. Lo que nosotros sí sabemos con certeza es que las personas que van al infierno no es por sus pecados. No es porque no hayan hecho cosas buenas. Solo hay una cosa, una razón, porque no entienden el amor de Dios. No importa lo bueno que sea el regalo, lo puedes aceptar, pero si no lo aceptas, entonces es algo inútil. Seguimos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito hasta llevarlo a la cruz, a la muerte. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Lo envió para qué? Para que muriese en la cruz, para que vivamos por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay amor más grande que este. Aunque nosotros traicionamos a Dios y nos convertimos en enemigos de Dios, Dios nos amó primero y nos sigue amando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Nosotros, la razón por la que somos salvos es solo por el amor de Dios. Amor. Seguimos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Son palabras asombrosas. Todo lo que Dios quiere decir en la Biblia, en toda la Biblia, es cuánto nos ama Dios a nosotros. Dios me ama, la Biblia dice así, debido a que el amor de Dios es tan grande, enviando Dios a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado, para salvarnos. No solo nos salvó simplemente, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, como es un Dios justo, no puede perdonarnos simplemente, porque si no se pierde la justicia de Dios, se vuelve injusto. Como Dios es justo, y por esa razón Dios envió a su Hijo unigénito sin pecado, que lo envió tomando la forma de hombre, para llevarse todos los pecados del mundo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ese es el amor de Dios, no hay otra razón. Por eso, el Señor ofreció a Cristo como ofrenda por el pecado. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. En propiación por nuestros pecados. Hizo morir a su Hijo en la cruz. Seguimos en Colosenses 1:20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz se hizo con Dios mediante la sangre de la cruz. Diciendo Jesús en la cruz, consumado es, la enemistad con Dios ya ha desaparecido. Y lo que nosotros creemos es en esa gran verdad. Eso es solo el amor de Dios. El amor de Dios. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, cuando estábamos en rebelión contra Dios, Dios nos amó. La muerte de su Hijo confirmó el amor de Dios por nosotros. ¡Qué amor tan asombroso! Es un amor incondicional. Es un amor perfecto, un amor eterno. Y gracias a ese amor nosotros recibimos la salvación. Es asombroso. Si vemos en Génesis 22, Abraham tomó a Isaac como ofrenda, como según el mandato de Dios, que lo llevase al monte de Moriah y que lo entregase como ofrenda. Y entonces Abraham subió al monte de Moriah. Más que toda la riqueza que tenía Abraham, más que su esposa, más que su vida, no había nada más precioso para él que Isaac. Pero la palabra de Dios dice que coja a su hijo Isaac y que lo ofrezca como sacrificio, como ofrenda, como si estuviese matando a un cordero. Y entonces Isaac, subiendo con su padre, con la leña cargado en la espalda, ¿no? Seguramente haya visto sacrificios a Dios antes, ¿no? Leña, fuego, pero no hay oveja, ¿no? He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En ese momento el corazón de Abraham, ¿cómo era? Dios proveerá. Dios lo dejará todo preparado. La imagen de Isaac cargando la leña hacia el monte Moriah y su padre arrastrándolo para matarlo, es la misma imagen de Jesús cargando la cruz y subiendo hacia el monte Calvario. Demostró de antemano que el unigénito Hijo de Dios moriría en la cruz en el monte de Calvario 2000 años después de que Abraham estuviese a punto de sacrificar a Isaac, ¿no?
Es un amor asombroso. Debido a que Abraham se dio cuenta del amor de Dios, pudo ofrecer a su hijo. ¿Qué no puedes hacer cuando te das cuenta del amor de Dios? Si vemos en 1 Juan 2:2, y Él es propiciación por nuestros pecados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por todos los de todo el mundo. Jesús quitó todos los pecados del mundo en la cruz para que haya reconciliación con Dios. Y ahora nosotros lo que creemos es en esa verdad. ¿Me salvó acaso Dios mirando mi celo por mis buenas obras? No. Cuando te das cuenta y crees en la gracia del amor compasivo, misericordioso que Dios tuvo con nosotros, sacrificando a su Hijo unigénito por nuestros pecados, y cuando crees en ese amor, entonces si nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Volvamos un momento, 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versículo 16, 17. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Ahora los que son salvos se han dado cuenta del amor de Dios y viven en el amor de Dios, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor de Dios se perfeccionó en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Nosotros, pecadores, que vayamos audazmente hacia el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en ese gran amor. En lugar de temblar cuando estás enfrente de un tribunal, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como el Señor es justo, nosotros somos justos. Y así como el Señor es valiente, es audaz, nosotros también somos audaces ante Dios. El amor de Dios nos ha hecho así. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se ha plantado en nosotros. El Espíritu Santo no solo nos hace darnos cuenta de la gracia de Dios y el amor de Dios, sino que también derrama cada vez más amor y más en nosotros. Por eso, seguimos en 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora ese amor se ha cumplido en nosotros, y ahora ese amor, si se ha cumplido, debe fluir ahora en nosotros, desbordándose. Esa es la vida cristiana. El amor de Dios está plantado en nosotros y el amor de Dios gradualmente domina y cambia nuestros corazones, nuestras mentes. Entonces, el hecho de que el amor de Dios se haga en nosotros en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Qué significa esto? Que ahora somos siervos de ese amor, ¿no? Somos dominados por ese amor. Somos prisioneros de ese amor. Es el resultado de nuestra vida en fe.
¿Cuál es el resultado del amor de Dios obrando en nosotros? Si vemos en 1 Tesalonicenses, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, debido a que el amor de Dios ha sido establecido tan claramente con ellos, que Dios te haya elegido significa que son salvos, ¿no? Dado que ese amor de Dios se ha cumplido, ¿qué debe hacer a continuación? ¿Qué debe hacerse? Ese amor tiene que mostrarse al prójimo, porque el amor no puede sostenerse por sí mismo, por sí solo, para esa misma persona solo, ya está. Jesús dijo en San Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como el amor de Dios fue revelado a través de Jesús, el amor de Dios debe ser revelado a nosotros nuevamente a través de aquellos que han conocido el amor del Señor. El amor no puede quedarse quieto. Tiene que mostrarse el amor. El amor del Señor se nos ha revelado a nosotros maravillosamente. Si solo el Señor nos amó a través de la palabra, ¿cómo podríamos entender su amor, su gracia? No solo a través de la palabra, sino que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántas veces aparece la palabra amó Dios al mundo? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Como el Padre me ha amado, y así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es un mandato de Dios. Busquemos un momento, por último, San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Vamos a leer juntos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Los antiguos mandamientos eran los 10 mandamientos que se les dio a los israelitas. Por encima de los 10 mandamientos, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero los israelitas no lo pudieron hacer. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? El amor de Dios que apareció entregando hasta su Hijo unigénito hasta la muerte, ese amor fue revelado a través de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La luna recibe la luz del sol y la refleja. Nosotros hemos recibido el amor de Dios y ahora tenemos que reflejarlo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandamiento del Señor. Ese amor es prueba de que permanece en el Señor. Que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Debe demostrarse así, porque si se muestra ese amor, las personas saben que somos discípulos del Señor. Y también hay que mostrarlo amándonos unos a otros con los hermanos, ¿verdad?
¿Cuál es realmente la evidencia de que somos discípulos de Cristo? Cuando nos amamos unos a los otros. Cuando nos amamos unos a los otros. De verdad, las personas piensan, oh, esas son personas realmente hijos de Dios, son discípulos de Cristo realmente. No solo van a saberlo, sino que van a envidiarlo y van a querer ser así ellos también. Nosotros, que hemos recibido el asombroso amor de Dios, lo hemos recibido. Entonces, en Juan 15, 13 y 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nosotros, pecadores como nosotros, el Señor nos llamó amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros, en cuanto comprendimos la verdadera gracia del Señor, nos convertimos verdaderamente en amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuál es la evidencia de darse cuenta de ese amor? Es guardar la palabra del Señor. Es una prueba de que te has convertido en amigo del Señor. Y este amor es un amor verdaderamente asombroso. Si vemos en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando yo me di cuenta de la gracia del Señor, mi alma fue limpiada, ¿no? ¿Y cuál es el resultado para el amor fraternal no fingido? El amor fingido, ¿qué es? Es un amor egoísta, es un amor mentira. Es sacrificarse por los demás, ¿no? Eso es un amor sin mentiras. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el resultado de aquellos que tienen el amor del Señor. Y los resultados deben aparecer. Hoy vamos a hablar hasta aquí. Por lo que nosotros debemos saber cómo es el amor del Señor que está dentro de nosotros. Nosotros, el Señor, quiere que amemos más al Señor, porque el Señor nos ama. Como yo amo al Señor, tengo que amar a mis hermanos. Como amamos al Señor, tenemos que obedecer su palabra, y como amamos al Señor, podemos superar cualquier dificultad y adversidad. Debido a que el Señor dio su vida por mí, yo también tengo que dar mi vida por Él. Eso es el resultado del amor. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú tuviste misericordia de nosotros con nuestras malas acciones, que éramos enemigos tuyos, que éramos pecadores, Señor, tú nos amaste primero. Nosotros que éramos merecedores del eterno juicio y castigo, tú enviaste a tu Hijo unigénito, Jesús, haciéndolo morir en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Nosotros, Señor, que nuestro espíritu estaba muerto, lo reviviste al hacernos darnos cuenta de ese gran amor. Ese gran amor, Señor, ahora está dentro de nosotros. Y ahora ese amor, Señor, hasta ahora nos ha ido cambiando. Ahora nosotros te amamos, Señor. Amamos a nuestros hermanos y hermanas. Y amamos y tenemos misericordia de todas las almas que no han recibido la salvación, Señor. Te pedimos de que nos guíes para que este amor se muestre a través de todas las personas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.